Tengan buenos días. Vamos a ver ahora las pseudomonas y géneros relacionados, como el género Burkholderia y la Stenotrophomonas. Bueno, ¿cuál es el temario de la clase? Vamos a ver las generalidades, la morfología y fisiología. Vamos a ver las especies, vamos a ver su clasificación. Estos géneros antes estaban dentro del género Pseudomonas, pero ya los separaron. Entonces vamos a ver sus características antigénicas y fisiológicas, los factores de patogenia, la patología y la epidemiología. Y aquí están los objetivos. Vamos a describir las características morfológicas, microscópicas y fisiológicas del género Pseudomonas y los géneros relacionados. Vamos a mencionar los principales factores de patogenia de Pseudomonas y los géneros relacionados, cuáles son las patologías más frecuentes que causan, y vamos a describir la epidemiología de las Pseudomonas y los géneros relacionados. Bueno, vamos a ver cuáles son las generalidades. Este género ha sufrido muchos cambios. Inicialmente estaban constituidos, eran bacilos que estaban constituidos inicialmente todos juntos, ¿verdad? Dentro del mismo género Pseudomonas. ¿Por qué estaban inicialmente constituidos dentro del mismo género? Porque tenían muchas características morfológicas iguales. Estos géneros tienen una característica de que no son fermentadores y otra de las características de que son patógenos oportunistas. Y también una de las características morfológicas por las cuales los agrupaban es que estos géneros son bacilos que se agrupan en parejas. Entonces dan una falsa sensación de que se trata de una sola bacteria, pero en verdad es una pareja de bacterias, pero como están unidas, se miran como que fuera una sola. De ahí el nombre de Pseudomonas. Pseudo quiere decir falso y monas quiere decir unidad. Así que no le digan mona a nadie, monas. Una unidad. O sea que son bacterias que como que si fueran una sola unidad, pero en verdad son parejas de bacterias, ¿verdad? Son parejas de bacterias. Entonces empezaron ya a separarlo, ¿verdad? Pero todas están en el grupo pseudomonadales y casi dentro del género hay aproximadamente unas 200 especies, una gran cantidad. Y ya les decía que la clasificación taxonómica ha sufrido muchos cambios, ¿va? Esas bacterias que ahora tenemos, que son la Burkholderia y la Stenotrophomonas, antes estaban dentro del género Pseudomonas, ¿verdad? O sea, estaban como una subgénero dentro de ellos, ¿va? Pero ya son géneros aparte. En 1970 Paleroni secuenció el RNA mensajero con el DNA, ¿verdad? Son los primeros clasificaciones que hicieron. Yardi también vio la homología del RNA mensajero y el DNA y empezó a hacer 7 grupos ya de esta bacteria. Y la subclasificación del género la hicieron en el año 1992. Y ya les decía que aquí está la etimología de la palabra, ¿va? Que esa palabra pseudas significa falso y mona significa una unidad, ¿verdad? O sea que son bacterias que dan una falsa sensación de que se tratan de una unidad, pero no, ¿verdad? Son bacterias que se agrupan en par. Estas bacterias las van a encontrar por todos lados. O sea que cuando les pregunte el hábitat, es bien difícil que ustedes me pongan a dónde se encuentran. Están en el suelo, en los compuestos orgánicos en descomposición, en las flores que recién cortadas que quedan ahí en el suelo, están en la vegetación, en el agua, en todo el ambiente hospitalario, imagínense, en los alimentos, en los trapeadores o mopas para fregar el suelo. O sea que tienen un amplio entorno. Esas bacterias están por todos lados. Pero ¿qué pasa con estas bacterias? A pesar de que tengan un amplio entorno, no son patógenos bastante frecuentes. Gracias a Dios, ¿verdad? Que no son patógenos frecuentes, ¿verdad? Y a pesar de, como les digo, que están en todos lados. Y a pesar de tener ese amplio entorno también, son bacterias que no son muy exigentes en su nutrición, ni tampoco para crecer, ¿verdad? Porque como están por todos lados, ¿verdad? Están en un hábitat bien amplio. Y son raros
Solamente se encuentran en la flora humana normal, en pacientes que están hospitalizados, en los hospedadores inmunodeprimidos, pacientes también neutropénicos, que también allí se encuentran esta bacteria. Entonces, casi no es, como les dijera yo, que se van a encontrar en un lugar y van a decir, este lugar está contaminado con Pseudomonas. Como forma parte del ambiente hospitalario, salvo que ya esté formando una epidemia, podemos decir ya que hay que tomar cartas en el asunto, ¿verdad? ¿Cuáles son las especies de Pseudomonas de importancia médica? No es necesario que se aprendan todos los grupos, pero por lo menos que ubiquen en qué grupo están las bacterias que vamos a tratar ahora. En el grupo fluorescente está la Pseudomonas aeruginosa, porque es una bacteria que forma pigmentos difusibles. Van a ver usted que forma pigmentos como la piocianina, la pioverdina y la piorubina, y entonces por eso están en este grupo fluorescente, ¿va? En el grupo no fluorescente no vamos a hablar de ninguna. Y tenemos en el grupo D2 está la Burkholderia, que es la que vamos a hablar. Y en el grupo número 5 está la Stenotrophomonas, ¿verdad? Son los grupos que ustedes tienen que aprender. Por lo menos decir en qué grupo están cada uno de los que vamos a ver. O sea que en el grupo 1 están las Pseudomonas, en el 2 la Burkholderia y en el grupo 5 las Stenotrophomonas, ¿verdad? No, para que no se aprendan todas las que están ahí. Quise poner esta tabla porque muchas veces nosotros decimos, pero ¿y de dónde viene ese nombre, verdad? ¿Por qué le han puesto ese nombre? No para que se lo aprendan, ¿verdad? Pero por ejemplo en el caso de Burkholderia, recibe su nombre porque este microbiólogo Burkholder le puso el nombre. ¿Y por qué le pusieron cepacia? Cepacia porque es semejante a una cebolla. Fíjense que el nombre científico de la cebolla es Allium cepa, ¿verdad? Y por eso le pusieron cepacia a la especie. Entonces se parece a una cebolla. El Burkholderia malei, derivado de Malleus, nombre latino para la enfermedad de quina del muermo, porque esta Burkholderia malei produce una enfermedad que se llama meiloidosis, y esa meiloidosis es el muermo en los caballos. De ahí el nombre de esta especie. La Pseudomalei, pseudo quiere decir falso, y malei porque es semejante a la anterior. Aquí tiene las Pseudomonas, ya mencionamos, ¿verdad? Que pseudo quiere decir falso y monas es una unidad, ¿verdad? Y la aeruginosa se llama así porque les decía que es una bacteria que tiene pigmentos, ¿verdad? Azul, amarillo, verde, negro, y lo van a ver más adelante. Y la Stenotrophomonas, esteno quiere decir estrecho, y trofos que se alimenta, ¿verdad? Por ejemplo, de materiales en descomposición, y monas una unidad. Entonces cada una de ellas tiene su nombre característico, donde se encuentran, quién la identificó, etcétera. Eso no se lo aprendan, solo se lo pongo para que ustedes miren de dónde viene el nombre, ¿verdad? Vamos a hablar ahora de las Pseudomonas aeruginosa. Las Pseudomonas, hablando de la morfología y fisiología, son bacilos gram negativos que miden de 5 hasta 1 de largo y 1.5 micrones de diámetro. ¿Cómo se disponen? ¿Cómo les dije que se disponían? ¿Cómo se disponen las Pseudomonas? ¿Ah? En pareja, ¿va? Se disponen en pareja y son bacilos gram negativos que se disponen en pareja. Son móviles, ¿sí? Estas bacterias tienen una característica que pueden tener flagelos que son polares, ya sea un flagelo o varios flagelos polares, o sea que sí se mueven. No forman esporas, estas bacterias no forman esporas. Y son bacterias que pueden dar múltiples tipos de colonias con morfología bastante diferentes, que muchas veces no se sabe si esas colonias son variantes de la cepa o son otro tipo de colonia, ¿verdad? Pero sí forman muchos tipos de colonias. Algunas de las colonias de Pseudomonas forman cápsulas de polisacárido, y este polisacárido es un exopolisacárido llamado alginato, pero se presenta más frecuentemente en pacientes que tienen fibrosis quística. Y estos pacientes que tienen fibrosis quística dan estas cepas mucoides, ¿verdad? Y hay una característica de este alginato,
que, por ejemplo, en los pacientes que tienen esa fibrosis quística, cuando hay una sobreproducción de alginato, esas bacterias tienden a agregarse y a formar biopelículas. Entonces, en esos pacientes es grave la enfermedad por esa razón, ¿verdad? Porque el exopolisacáridos se agregan cuando hay una gran sobreproducción y eso da lugar a que se formen esas cepas mucoides. O sea que donde se observan más las cepas mucoides sería en los pacientes con fibrosis quística. Estas bacterias tienen una respiración aeróbica. En el laboratorio se pueden identificar, ya el licenciado Josué les explicó, ¿verdad?, que hay bacterias que tienen respiración aeróbica, otras anaeróbicas y otras hacen fermentación. Esta bacteria no hace fermentación, no fermenta la glucosa, sino que hace una respiración de tipo aeróbico. ¿Y cómo puedo saber yo si esta bacteria hace respiración aeróbica? Hay una prueba en el laboratorio que se llama la citocromo oxidasa, que tarda más o menos 5 minutos, ¿verdad? Y con esa prueba nosotros podemos decir que la bacteria es citocromo oxidasa positiva. Pero la bacteria puede también crecer en anaerobiosis, cuando al medio de cultivo se le agrega ya sea nitrato o arginina, ¿verdad? Pero lo usual es que tiene respiración aeróbica, es una bacteria aeróbica. Y son organismos quimiolitótrofos, ¿verdad? Ya el licenciado Josué les mencionó eso. Otra característica que tienen estas bacterias es que algunas cepas son hemolíticas y tienen un olor característico, un olor a uva, ¿verdad? Cuando uno, pero no cree que van a destapar la placa y se la van a poner así, ¿verdad? Porque se van a contaminar, ¿verdad? Pero cuando las han visto estas cepas, han visto que tiene ese olor a uva, es un olor bien característico. Entonces aquí tienen ustedes estas bacterias, les decía yo que son hemolíticas, ¿vale? Algunas veces algunas cepas se le ven así de color gris, como color gris, ¿verdad? Hay otras cepas que se ven de otros colores de acuerdo al pigmento difusible que están excretando en este momento. Y les decía yo que estas bacterias tienen un amplio entorno, ya la vimos que están por todos lados. Y les decía que eso hace que no sean exigentes tanto en la nutrición como en el crecimiento, ¿verdad? Porque como están en todos lados, ¿verdad? Y tienen una característica que pueden crecer desde 4 grados centígrados hasta 42. Lo usual, imagínense, estas bacterias crecen en temperatura bastante alta, ¿verdad? No como las bacterias usuales que nosotros estamos viendo, que ¿en cuánto crecen? 36 más o menos 1 grado centígrado. Pero estas bacterias tienen esa característica que crecen hasta 42 grados centígrados. Ay, no quiere. Espérense que no sé si me pasé otra. Bueno. Estas bacterias tienen múltiples factores de virulencia. Tienen adhesinas, dentro de las adhesinas, que son las estructurales, tienen flagelos, tienen pili, lipopolisacáridos y la cápsula de alginato. También tienen toxinas y enzimas. Y es bien característico esto, que esas toxinas secretadas y las enzimas son introducidas a través de un sistema de secreción tipo 3. Tienen por ejemplo la exotoxina A, los pigmentos difusibles que les mencionaba, la piocianina, la pioverdina. Y esos pigmentos no solo dan color, ¿verdad?, sino que son antigénicos también. Y tienen proteasa, fosfolipasa C, exoenzimas C, C y T, y tienen resistencia antimicrobiana. Entonces, vean ustedes que tienen una gran cantidad de factores de virulencia. Y cuando están produciendo una enfermedad, generalmente no solo esa enfermedad es producida a un factor de virulencia, sino que como que en conjunto todos los factores se ayudan para producir la enfermedad, ¿verdad? No solamente uno, porque no podemos decir que uno sea el responsable, sino varios. Les he hecho cuadros para que les facilite estudiar esto, ¿verdad? Porque es mejor. Entonces, dentro de los componentes estructurales, ya les había mencionado los pilis. ¿Para qué sirven los pilis? Ya saben ustedes que sirven para la adherencia. Los pilis son responsables de producir neuraminidasa, que elimina los residuos del ácido oxálico. Tienen la cápsula de alginato
Acuérdense que esta es una, sirve para la adherencia y también es antifagocítica, inhibe la acción bactericida de los antibióticos y suprime la actividad de neutrófilos y linfocitos. Aquí es lo que hace esa cápsula. El lipopolisacárido tiene una actividad de endotoxina. ¿Por qué creen ustedes que esta bacteria tiene ese lipopolisacárido? ¿Por qué razón? Porque es una bacteria gram negativa, ¿verdad? Y la parte tóxica del lipopolisacárido pues es el lípido A, ¿verdad? Y los flagelos pues que le ayudan a la movilidad. Y también tiene sistemas de secreción tipo 2, tipo 3 y tipo 6. O sea que esta bacteria con estos factores de secreción puede introducir las toxinas, las enzimas, ¿va? Pero específicamente el que está más involucrado en la introducción de las toxinas y las enzimas es el tipo de secreción tipo 3, es el más importante. Tenemos la exotoxina A. Dentro de estas toxinas y enzimas, la más importante quizás es la exotoxina A. Esa exotoxina A altera la síntesis de proteínas. ¿De qué manera va a alterar la síntesis de proteínas? Porque inhibe la elongación de la cadena polipeptídica. ¿Qué otra bacteria hace eso? De inhibir la síntesis de la cadena polipeptídica. No sé si han visto Corynebacterium. ¿No han visto? Por ejemplo, Corynebacterium difteria hace también eso de inhibir la síntesis de proteína, ¿verdad? Pero no son inmunológicamente y estructuralmente no son iguales, ¿verdad? Pero sí tienen esa función de inhibir la síntesis de proteína, ¿verdad? Pero la toxina producida por Corynebacterium difteria es más potente que la exotoxina A, más potente. Bueno, tienen elastasas. Dentro de esas tenemos las A, que es una serin-proteasa, y las B, que son una metaloproteasa. Esas elastasas degradan la elastina, de ahí el nombre, ¿verdad? Son las responsables de producir lesión vascular y tisular, hacen también una destrucción tisular, degradan los componentes del complemento, inhiben la quimiotaxis, también inhiben la función de los neutrófilos y son las responsables de producir lesiones hemorrágicas cuando hay una diseminación de las pseudomonas, que es el ectima gangrenoso. O sea que dan esas lesiones hemorrágicas. Tenemos la proteasa alcalina, que hace una destrucción tisular. Casi todas están involucradas en esa destrucción, ¿verdad? Por eso les decía yo que no necesariamente una sola toxina o enzima va a actuar cuando se esté produciendo la enfermedad, ¿verdad? Y ayuda a la diseminación de la pseudomona. La fosfolipasa C es una hemolicina termolábil. Bueno, aquí interfiere en la respuesta inmune humoral, me olvidó. Y la fosfolipasa C, que es una hemolicina termolábil, facilita la destrucción tisular. ¿Se fijan? La mayoría tiene esa función de la destrucción tisular, degrada los lípidos y la lecitina. Tenemos las exoenzimas S y T, que facilitan la diseminación de las bacterias, la invasión tisular y la necrosis. Y estas son introducidas a través del sistema de secreción tipo 3 también. Y les estaba mencionando lo de los pigmentos difusibles, ¿verdad? Que esos pigmentos también tienen función antigénica. Por ejemplo, la piosanina cataliza la producción de superóxido y peróxido de hidrógeno, ayuda a la liberación de la interleuquina 8 y potencia la atracción de los neutrófilos. Y la pioverdina, que es un sideróforo. ¿Qué les dije yo que era un sideróforo? ¿Qué es un sideróforo? No creo que se les haya olvidado. ¿Qué es un sideróforo? En la clase de genética se los mencioné. La clase se la voy a pasar, pero se están calladitos. Son quelantes de hierro. El hierro en nuestras células, nosotros lo tenemos secuestrado, ¿verdad? Pero como la bacteria la necesita para su crecimiento, ¿verdad? Y su nutrición, y también como es un factor de virulencia, las bacterias tienen esos sideróforos que están codificados en los plásmidos, ¿verdad?
y entonces les ayuda a secuestrar el hierro, ¿verdad? Son quelantes de hierro, así se llaman también. Aquí están esos pigmentos que les mencionaba. Les he puesto el color del pigmento de acuerdo, los he puesto en rojo, en verde, de acuerdo al pigmento, el color que tienen, ¿verdad? Para que se les quede mejor. Tenemos la piocianina, que es un pigmento azul, ¿verdad? Ya les mencionaba que cataliza la producción de peróxido de hidrógeno y estimula la liberación de la interleuquina 8, ¿verdad? La pioverdina, pues es verde, ¿verdad? Mire cómo se mira de color verde la placa, ¿verdad? Verde dicen es verde amarillento, ¿va? Y es un sideróforo. O sea que si yo les preguntara en el examen cuál es el pigmento difusible que es capaz que es un quelante de hierro, sería el de la pioverdina, ¿va? Que es el sideróforo, ¿va? Y estimula la secreción de la exotoxina ETA, la A. Y la piorubina, que es de color pardo rojizo. Miren cómo se mira la placa, de color pardo rojizo. Y la piomelanina, ¿de qué color creen ustedes que es? Si se los he puesto así. Negro, ¿verdad? De color negro. Por eso les he puesto los colores de acuerdo a la coloración que da cada uno de los pigmentos, ¿va? Entonces son estos pigmentos difusibles que, como ven ustedes, tienen también función, ¿verdad? No solo dan color. Bueno, les mencionaba también que las pseudomonas también son resistentes a los antibióticos. Y las pseudomonas pueden tener 3 tipos de resistencia. Pueden tener una resistencia intrínseca, una resistencia adquirida y una resistencia adaptativa. La resistencia intrínseca está relacionada porque estas bacterias lo que hacen es mutar las porinas, ¿va? Y al mutar las porinas lo que hacen es cerrar el poro de las porinas y eso reduce la permeabilidad para la entrada de antibióticos o cualquier otro factor de virulencia que tiene la bacteria. También está dentro de la resistencia intrínseca, todos estos son tipos de resistencia intrínseca, ¿va? Dentro de la resistencia intrínseca tenemos también la producción de enzimas. O sea, enzimas que lo que hacen es inactivar el antibiótico, ¿va? Dentro de esas enzimas están las beta-lactamasas. Hay varios tipos de beta-lactamasas, ¿va? Ahí les he puesto la PLE, la STEM, SH, todas tienen un nombre característico, pero me voy a referir a esta para que se aprendan por lo menos una. Dentro de las beta-lactamasas están las lactamasas de espectro extendido, que son las más importantes dentro de que le dan resistencia para la inactivación de los antibióticos. Entonces, esta bacteria, además de dar resistencia a los beta-lactámicos, también a las carbapenemasas, ¿va? Y dentro de las carbapenemasas hay de 2 tipos. Está una tipo serina, que es la KPC, que es la más importante. Está otra tipo serina, que es la OXA. Está otra beta-lactamasa, que es la BIN, es la más importante, ¿verdad? Entonces les he puesto en negrito. Esta no se la puse en negrito, ¿va? Ahí le ponen negrito aquí. Entonces, estas 3 beta-lactamasas y carbapenemasas son las más importantes, que le dan resistencia a los antibióticos, porque lo que hacen es inactivar el antibiótico. ¿Qué creen ustedes que hace una beta-lactamasa? ¿Cómo puede inactivar un antibiótico? Romper el anillo beta-lactámico. ¿No han llevado ese fármaco? No. Están en proceso. Y también esta bacteria tiene bombas de flujo. Por ejemplo, cuando llega un antibiótico a la bacteria, estas bombas de flujo sacan inmediatamente el antibiótico. Aquí no entras, le dicen. Entonces tienen esas características, todas esas resistencias a los antibióticos. Entonces quiere decir que la resistencia a los antibióticos, en la resistencia intrínseca, está la mutación de las porinas, ¿verdad?, que les da impermeabilidad, la inactivación de enzimas y las bombas de flujo. Son 3 tipos de resistencia intrínseca. ¿Por qué se llamarán intrínsecas? Son transmisibles, heredadas.
¿Qué le mencioné en la clase de genética? ¿No han visto la clase todavía? Bueno. No heredada, ella misma ya la traen codificada, ¿verdad? Genéticamente. Están codificadas genéticamente, pero no son transmisibles genéticamente, es lo que quiere decir. Están codificadas genéticamente, ¿verdad? Como que dice, yo tengo esta beta-lactamasa y cuando llega un antibiótico, pues lo voy a inactivar, ¿verdad? O sea que como ya lo traen. Y está otro mecanismo, el otro mecanismo que les mencionaba, son mecanismos de resistencia adquirida, ¿va? Y también les decía que había mecanismos de resistencia adaptativa, ¿va? Los mecanismos de resistencia adquirida son aquellas en las cuales hay una transferencia horizontal de genes, y ahí sí se lo heredan, la bacteria, se lo pasa a otra bacteria. ¿Cómo se lo pasaría una bacteria a otra? ¿A través de qué procesos? ¿A través de qué procesos pasarían esos genes de resistencia a los antibióticos de una bacteria a otra? Dígame un proceso. Dios santo. Un proceso que le mencioné en la clase de genética, que les dije de transferencia horizontal de genes. La conjugación, la transducción y la transformación. O sea que las bacterias, si una bacteria, por ejemplo, tiene un plásmido de resistencia al antibiótico, ¿verdad?, se une a otra bacteria que no tiene ese plásmido de resistencia al antibiótico y le dice, mira, unámonos, conjugámonos y te voy a pasar el plásmido de resistencia a los antibióticos. Y la otra bacteria se lo pasa a la otra, y esta se lo pasa a otra, y así sucesivamente, ¿verdad? De tal manera que hay un montón de bacterias que adquieren ese plásmido de resistencia, y también los transposones, ¿verdad?, que son otros también que se pueden transferir. Entonces, cuando es la transducción, es un bacteriófago, ¿verdad?, que trae genes de resistencia a los antibióticos, y también no solo uno, varios. Entonces se pueden, el bacteriófago parasita a la bacteria y le pasa ese gen de resistencia, ¿verdad? Entonces quiere decir que también a través de bacteriófago, y también por transformación, que una bacteria esté en un medio donde hay otra bacteria que ha dejado su ADN ahí, y en ese ADN hay resistencia a los antibióticos, pues lo capta también. O sea que cuando es una resistencia adquirida, se da por una transferencia horizontal de genes, ¿verdad? ¿Y por qué les digo yo que es horizontal y no vertical? ¿Qué vieron en la clase de epidemiología? Vamos a ver si se acuerdan. ¿Qué les pasa? Cuando es de madre a hijo es vertical. Sí, ¿verdad? Bueno, esta es una transferencia horizontal de genes. Y también hay un mecanismo de resistencia adaptativa. Por ejemplo, las bacterias tienen esa característica de poder responder ante los estímulos ambientales. Si no hay hierro, si la temperatura les está afectando, cualquier otra cosa, hay señales en ellas que pueden hacer expresar locus de genes de resistencia, ¿verdad? Y esos se expresan. Y también las bacterias pueden formar biopelículas. Esta sería una resistencia adaptativa, ¿va?, que generalmente estas biopelículas la forman, les decía yo, en los pacientes de que tienen fibrosis quística. ¿Por qué les decía que se forman en los pacientes que tienen fibrosis quística? ¿Por qué los pacientes que tienen fibrosis quística tienden a formar biopelículas? ¿Cómo? Por ahí vamos. Porque les decía que en esos pacientes se da una sobreproducción del alginato, ¿verdad? Entonces esa sobreproducción de alginato es lo que ayuda a formar que estas bacterias se vayan agregando una con otra, hasta formar una biopelícula, ¿verdad? Lo vamos a preguntar en el examen. Bueno,
En el caso de la pseudomonas, es patógena cuando ya se introduce en zonas desprovistas de defensas normales. Por ejemplo, es una bacteria que, por ejemplo, si una persona tiene una quemadura, es bien propensa a que se vaya a infectar con pseudomonas, ¿verdad? Entonces, cuando una persona tiene zonas desprovistas, o por ejemplo, aquellas personas que se depilan las piernas, ¿verdad? Si se depilan las piernas, ¿verdad? Y esas personas pues son bastante susceptibles a que se vayan a infectar con pseudomonas. O también si se meten a los baños saunas. Y peor si esa persona se mete a un baño sauna y ahí en este baño hay pseudomonas y se ha depilado las cejas, las piernas. Las piernas le va peor, ¿verdad? No las cejas no. Las piernas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay veces que los catéteres intravenosos están con biopelículas, eso es lo más importante, ¿va? Los pacientes que pasan bastante tiempo con sondas urinarias, ¿va? O pacientes que están tratados con antibióticos de amplio espectro, ¿va? Pacientes neutropénicos inmunodeprimidos. Todas esas personas son las más susceptibles a la infección por pseudomonas, ¿va? Bueno, las pseudomonas producen una gran cantidad de patologías, vean ustedes. Las enfermedades incluyen infecciones respiratorias, urinarias, de la piel, de los tejidos blandos, oculares, auditivas, y también producen bacteriemas y endocarditis. Les decía yo que pueden producir infecciones cutáneas, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de las quemaduras, ¿verdad? Que queda la piel desprovista, ¿verdad? Pueden producir foliculitis, ¿verdad? Cuando las personas tienen acné o cuando se depilan las piernas, ¿va? Si un paciente está bastante tiempo con una sonda urinaria, pues puede dar infecciones del aparato urinario, ¿va? También infecciones pulmonares, ¿va? Por ejemplo, les puede dar neumonía, que tiene una tasa de un 70%. En los nadadores le puede dar otitis externa leve, ¿va? Esto es solamente si un lugar está contaminado con pseudomonas, ¿va? No necesariamente que se va a meter en una piscina y porque ya se metió ya le dio eso, ¿va? No. En los diabéticos puede dar una otitis externa maligna. En las infecciones puede dar, si hay un traumatismo en el ojo, ¿va? Una úlcera corneal le puede dar infecciones oculares. Puede dar bacteriemia y endocarditis, sobre todo los drogadictos, ¿verdad? Y aquellas personas que tienen válvulas infectadas. Puede dar septicemia, por ejemplo, en los inmunodeprimidos, ¿va? Que sobre todo cuando hay resistencia a los antibióticos. O sea, como ustedes ven, las pseudomonas producen una gran cantidad de patologías, ¿verdad? Por todos lados. Solo donde no les he mencionado. Imagina, hay veces que uno se pregunta y dice, las siguientes son patologías causadas por pseudomonas, menos una. Ya les dije una pregunta ahí. Pero no crean ustedes que le voy a poner un distractor como zapato, ¿va? No. Una vez así pasó. Va, entonces fíjense bien, con solo que se aprendan lo de arriba, mire, que produce infecciones respiratorias, urinarias, de la piel, de tejidos blandos, oculares, auditivas, bacteriemia, endocarditis, ahí está. Lo más importante, ¿verdad? ¿A dónde produce todas esas patologías, verdad? Y aquí lo tienen ustedes, la patología, que ven una persona depilándose las piernas, ¿verdad? Con una persona con acné, con quemadura, imagínense con una persona que tiene una quemadura ya infectada por pseudomonas, ¿verdad? Las úlceras corneales, ¿verdad? O sea que ahí están todos los lugares donde la pseudomonas puede producir infecciones, en los catéteres infectados, puede dar estomielitis, bueno, en todos los lugares que yo les mencioné. O sea que es una bacteria que, aunque tiene amplio entorno, también tiene una amplia patología, ¿verdad? Por todos lados, ¿verdad? Así que si ustedes se infectan en la casa con en que sean flores cortadas, ahí va a estar, en el suelo, materiales en descomposición, en todos lados, ¿verdad? No
¿No tienen una pregunta aquí hasta ahorita? Bueno, las pseudomonas en su epidemiología son resistentes a los antibióticos y desinfectantes. No sé si se dieron cuenta de un caso de aquí que quitaron un desinfectante X, que no les voy a decir, que estaba contaminado con pseudomonas y tuvieron que quitar todo el lote. ¿Ah? Aquí en el país fue eso. Ustedes lo saben, Lee William, ¿cuál fue? No recuerdo. ¿Ah? No recuerdo el lugar. El Fabuloso. Tuvieron que quitar todo el lote que venía contaminado con pseudomonas. ¿Y era resistente? Pues sí, pues sí. ¿Qué dice allá? ¿Resistente a quién dice? Antibióticos y desinfectantes. Imagínense que nosotros estemos usando un desinfectante para destruir una bacteria y este desinfectante la tiene. ¿Verdad? Toleran, ya les había mencionado, temperaturas entre 4 y 42 grados centígrados. ¿Verdad? Y lo más importante de esta bacteria es que es un patógeno oportunista. ¿Verdad? Es un patógeno oportunista. ¿En cuál tipo de pacientes? Neutropénicos, inmunodeprimidos, con fibrosis quística, ¿verdad? Quemados, los que usan antibióticos de amplio espectro, ¿verdad? Todos esos son pacientes pacientes en los cuales la pseudomonas se comporta como un patógeno oportunista. ¿Qué otra característica le dije de las pseudomonas? Que tiene un amplio entorno, ¿va? Que lo vamos a encontrar y se ubica en todos lugares, ¿va? En la naturaleza, en los ambientes húmedos de los hospitales, en los baños, todos esos lugares pueden haber pseudomonas, ¿va? En el agua, en el suelo, en la vegetación, en los lavabos, cuartos de baño, equipos de respiradores, equipos de diálisis y sondas. O sea que todos esos lugares pueden estar contaminados de pseudomonas. De ahí la importancia de no dejar mucho tiempo esos aparatos, ¿verdad? No tiene incidencia estacional la enfermedad, ¿verdad? Es poco infrecuente en la flora microbiana normal y puede colonizar de forma transitoria, fíjense, les he puesto, el tracto respiratorio y digestivo, pero en pacientes que están hospitalizados, ¿verdad? Porque les decía que es poco frecuente que forme parte de la flora humana normal, ¿verdad? Entonces vean la temperatura a la cual se puede tolerar la pseudomonas, 42 grados centígrados. ¿En qué tipo de bacterias la pondría? La vamos a dejar de tarea para Acuérdense que vieron bacterias que son psicrófilas, termófilas, hipertermófilas. Ajá. Ahí se la puedo preguntar en el examen. Vale. Las otras bacterias, los otros géneros que están relacionados con pseudomonas, que les decía yo, que tienen características morfológicas similares y también porque se encuentran casi siempre en los mismos lugares y son patógenos oportunistas. Dentro de esas tenemos el complejo Burkholderia gladioli, Burkholderia pseudomallei. Esos forman un complejo. El complejo que es Burkholderia cepacia y gladioli puede producir infecciones pulmonares y también puede producir infecciones oportunistas. Las infecciones pulmonares se dan en pacientes con fibrosis quística, pero pasa una cosa. Por ejemplo, si ese paciente con fibrosis quística adquiere la Burkholderia cepacia, ese paciente generalmente se muere, porque es de un pronóstico bastante grave, ¿verdad? Imagínense, ya tienen una enfermedad agregada, que es la fibrosis quística, y le llega la Burkholderia cepacia, ya están condenados, ¿va? Y también pueden producir enfermedades granulomatosas crónicas, ¿va? También en los pulmones, ¿va? Y esta bacteria también produce infecciones oportunistas, ya sea en el aparato urinario, aquellas personas que tienen sondas urinarias, puede producir bacteriemia en pacientes que son inmunodeprimidos, que están con catéteres intravasculares. Puede producir septicemia, artritis séptica, peritonitis y neumonía.
O sea que ustedes se fijaron, tiene bastante parecido con algunas de las enfermedades que produce la Pseudomonas, ¿verdad? Son patógenos oportunistas, estas bacterias son patógenos oportunistas y tienen esa característica de que son bacilos gram negativos. La Burkholderia pseudomallei también es un saprófito del suelo y del agua. Se puede encontrar en las vegetaciones, pero en esta bacteria se da una característica bien importante, que las infecciones se pueden dar tanto por inhalación como por inoculación. Entonces, esta bacteria, por ejemplo, en pacientes diabéticos, produce enfermedad en pacientes diabéticos o con nefropatías o neumopatías. Produce infecciones pulmonares, muchas veces son asintomáticas, pero pueden producir abscesos. Da infecciones cutáneas, y esta es la que les decía yo que produce la melioidosis. ¿Qué les decía yo que era la melioidosis? ¿Ah? ¿A quién se parecía? Les decía que es semejante a otra enfermedad. La acabo de decir. ¿Ah? ¿Ah? Al muermo de los caballos. Es una enfermedad que se da más que todo en caballos, pero es parecido también a esta melioidosis. Y esta bacteria puede ser empleada en programas de armas biológicas. Imagina que nos venga un sobrecito, ¿verdad? Con la Burkholderia pseudomallei, ¿verdad? Y la Stenotrophomonas maltophilia produce infecciones oportunistas, ¿verdad? Producir de bacteremia, neumonía en pacientes inmunodeprimidos que están expuestos previamente a una antibioterapia de amplio espectro. Tiene elevada incidencia de aplicaciones y muerte. Esta sí es bien grave por eso, porque puede producir la muerte. Y las infecciones hospitalarias se han relacionado con vías intravenosas contaminadas, soluciones desinfectantes, equipos de ventilación mecánica, máquinas de hielo, y muchas cepas forman parte de la microflora mixta, ¿verdad? La Pseudomonas no forma parte de la microflora, salvo en los pacientes que están hospitalizados, que se pueden ver, ¿verdad? Entonces, lo más común de estas bacterias es que tienen bastante relación con las Pseudomonas, y por eso las habían puesto todas juntitas. Bye. Gracias.